Bueno, Pablo Di Pierri, muy buenos días, un aplauso. Buenos días, Pablo. Pablo. Vamos, Pipi, ¿eh? En realidad a mí siempre me gustó la política. Sí. De hecho, yo empecé a cubrir periodismo, o a hacer periodismo, más allá de un programita de radio que tenía con unos amigos, como cronista del Consejo Deliberante de Avellaneda y escribía las crónicas parlamentarias para un semanario de Quilmes. Qué gana. Mirá. Sí, imagínense, era el año 2002, así que ¿Te hiciste de abajo? escribía sobre ordenanzas municipales de Avellaneda. Oh, qué lindo. Discusión sobre ABL, baches. La plaza que nueva. No, igual había pegado mucha onda con un concejal del Polo Social que pertenecía al movimiento que después terminó siendo Barrios de Pie. César Villar se llama, era joven. ¿Polo Social era del cura? El que estaba al frente como referente era Luis Farinello. El padre Luis Era Farinello. Farinello. Pero había piqueteros. O sea, era un movimiento de religiosos y piqueteros. Claro, pero era peronista Farinello, ¿no? Sí, claro, sí. Y me divertía mucho. Me pasaba más tiempo en el despacho de Villar. Yo tenía 19 años, 20 años. Que en el resto de los despachos, de los radicales, de los... El radical es aburrido. Sí, pero manejaban casi todo ahí. Bueno, pero hoy te gusta igual. A pesar de cómo está el Congreso, te gusta. A mí me gusta la política, qué sé yo. Claro. Bueno. Y gran parte de la política pasa por uno de sus poderes. A propósito de eso, yo titulé con la idea de que Milei vende humo a la ciudadanía de consumo y el peronismo se victimiza. Sí. Vos me preguntabas qué tiene que ver todo esto, cómo se pega, si ni siquiera parece que hubiera moco para estas ideas. Lo cierto es que estamos discutiendo una agenda que no tiene que ver con lo que está produciendo en términos de afectación económica el cúmulo de decisiones que está tomando el gobierno de Milei. Es decir, hace como 15 días, tal vez, lo más resonante fue la intervención del presidente en el foro de Davos, pero desde ahí para acá, o desde unos días antes hasta acá, estamos discutiendo sobre lo que dijo Milei o sobre lo que propone Milei y no sobre lo que está haciendo Caputo, que es lo que está siendo determinante, y no estamos muy atentos a eso. No. Por eso hablo de humo. Milei vende humo. El humo es que justamente está embadurnando el discurso público de batalla cultural, pero, por ejemplo, a pesar de que prometió o se comprometió y efectivamente terminó sacando un decreto para beneficiar a los ruralistas que exportan con un nuevo esquema de alícuotas de retenciones a las exportaciones, y el campo igual no está liquidando lo que Caputo esperaba que liquidase. Sí. De modo tal que uno podría volver a la máxima que alguna vez citamos acá en Todos en Cuero respecto de que los gobiernos peronistas, no el de Milei, sino los gobiernos peronistas suelen encender su verba, encender su discurso, ponerle picante a sus palabras, cuanto menos logros económicos pueden mostrar. Y a Milei tal vez le está pasando algo de eso. Entonces, la emprende contra la comunidad LGTBIQ+, porque en términos económicos no está pudiendo resolver la caída de las reservas en el Banco Central, por ejemplo. Y ahora la nueva es la de salirse de la órbita de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y se genera todo un debate que en principio es puro humo, porque según los juristas más comprometidos, vos deberías tramitar una ley en el Congreso para desacoplarte de la OMS como de otros organismos supranacionales. Hay una discusión más técnica, hay algunos que dicen que no hace falta pasar por el Congreso porque no tiene carácter de supranacional como organización la OMS, y hay otros que dicen que sí. Uno no termina de saber si eso forma parte también de la lucha política o no. En todo caso, la apuesta de aquellos que dicen que tiene que pasar por el Congreso me parece para el campo popular mucho más beneficiosa, porque demora cualquier decisión unilateral del Poder Ejecutivo. Claro. Para salirte de ese Pero aparte organismo. juegan con el sistema esto que lo hacen todo el tiempo de anunciar cosas que no van a suceder o van a suceder dentro de un año. Tengo entendido que para irse de la OMS no es automático, no es que vos mandás una carta y decís, me fui. Sí, Hay un proceso dentro de la OMS
Tal que cual. puede tardar un año. Es lo que explican exministros de salud macristas y exministros de salud kirchneristas. Desde Fernán Quirós hasta Daniel Goyán están diciendo que por la propia conformación o estatuto de la Organización Mundial de la Salud, la vez que la Cancillería de un país denuncia que se sale de la órbita de la OMS, debe dejar pasar 12 meses para que ese pedido, denuncia o trámite se efectivice, se formalice. Pero por eso digo que juegan haciendo hincapié en lo que vos estás diciendo, juegan con anuncios, humo, que no es ahora. No, desde ya. Va a ser dentro de un año. Entonces, No es ahora y aparte no es yo entiendo, es horrible, es absurdo que nos vayamos de la OMS, pero el tema es que está cerrando Nissan, que está cerrando Sancor, baja G, ese es el tema. claro, en términos económicos estás teniendo La carne efectos, sube 20%. estás teniendo efectos económicos muy nocivos sobre la sociedad, sobre todo sobre la clase media, los sectores populares y los castigos habituales que padecen, podríamos decir, se mantienen. Y no me quiero arriesgar, pero hay economistas respetables que suponen que esos castigos son estables, incluso bajo el apogeo de Milei. Leía esta semana una entrevista que le concedió el economista con posgrado en la Universidad Nacional de La Plata, Leo Tornaroli. Se la concedió a La Nación y allí dice que efectivamente la magnitud de la baja de la pobreza es mayor a la que él mismo y otros economistas de su propio perfil ideológico esperaban, que eso tiene que ver con varias cuestiones metodológicas. ¿Bajó la pobreza? Lo que él augura, porque la pobreza, estadísticamente, el índice de pobreza del INDEC para el segundo semestre del año 24 va a estar publicado recién en marzo próximo. Pero puede inferir a partir de otros datos desagregados que trabaja el INDEC y que ya publicó que va a ser sensiblemente inferior. Después de haber subido hasta el 54-55% tras el caputazo de diciembre del 23, o sea, el primer semestre arrojó más o menos eso, el primer trimestre 54, el segundo trimestre 52, ya para el tercer trimestre tendía a la baja y se ubicaba por debajo del 50 y se especulaba con que iba a llegar a los niveles en que dejó la pobreza el gobierno del Frente de Todos a finales de diciembre del año pasado, a diciembre del 24. Bueno, efectivamente él supone que sí, que esto se va a corroborar en las mediciones estadísticas que publique el INDEC. Hace la crítica respecto de cómo la ponderación puede llegar a ser engañosa, pero en todo caso, por más que esa ponderación resulte engañosa, era engañosa también en el 23 con el Frente de Todos, en el 19 con el macrismo, en el 15 con el kirchnerismo. Digo, las ponderaciones, la modificación de los métodos estadísticos y sus impugnaciones pueden formar parte de una discusión técnica, pero en este momento y en base al poder que concentra Milei, no dejan de tener esterilidad política. Yo esto más o menos ya lo planteé durante el verano. ¿Qué es estéril? Encerrarse en el cuestionamiento técnico, la metodología que utiliza el INDEC para medir es estéril políticamente, sobre todo porque, y esto es lo que dice Tornaroli, la pobreza, que se mide por ingresos en Argentina y en Latinoamérica en general, se mide en base a la canasta básica y a la canasta básica total. Son las dos canastas que miden pobreza e indigencia por ingresos. La que se usa para medir inflación es otra canasta, con otros componentes, donde están incluidos los servicios, que igual en su ponderación no tienen el mismo impacto que efectivamente tienen en la vida de las familias. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que la pobreza se mide por una canasta distinta, que es la que se supone consumen en los sectores populares. La familia tipo de los sectores populares, los más postergados de la sociedad, no la de la clase media. Por eso da que la pobreza no es tan alta o no está tan afectada en términos de medición como sí puede estar o como sí puede arrojar el malestar de la clase media. Entiendo, está bien. Por eso... Digo, la canasta básica está elaborada a partir de ciertos consumos que no son los de la clase más alta. Que no incluye algunos consumos de la clase media. Media y alta. Clase media, compra vermú.
Claro, y compra no vino está el más o champagne. menos bien, El champagne y sí sale está a comer afuera. en la inflación. O paga otros servicios. Si se quieren en términos políticos, hay intendentes del conurbano bonaerense que dicen que el aumento de las tarifas de los servicios de transporte a ellos no les impacta porque sus vecinos no solo viven en sus municipios, sino que trabajan en sus municipios, Claro, y van no. al laburo en bicicleta. No se mueven. Van al laburo en bicicleta, van a Gamba o lo que sea, por De ahí la alguno motito, toma bondi, sí. pero digo, no les afecta tanto como aquellos que laburan en la capital federal o que viven en la capital federal, que son de clase media, tienen otro tipo de incidencia las tarifas del transporte público en la economía de la clase media con respecto a otras familias. Igual, Dipi, a mí la otra pregunta para hacer es cuánto inciden los números, las mediciones en la vida psicológica de los ciudadanos, ¿no? Ujú. Eso es lo difícil de saber. Es difícil ¿Cuánto de saber, le molesta sí. al tipo no poder hacerse un asado? ¿Cuánto lo satisface al tipo que no gobierna el Totalmente. peronismo? ¿Cuánto lo satisface que Milei diga cosas como las que dice? Totalmente. Bueno, de hecho, podés dar un montón de ejemplos sobre el consumo. Este es el problema de haber reducido justamente la ciudadanía al consumo. Claro. Es decir, vos te sentís incluido o no, contenido o no, satisfecho o no, en base a los productos que puedas adquirir para Claro. tu vida. Y la gente es mucho más espiritual Sí. y estúpida. Sí, Espiritual y sí. estúpida. Perdón, pero es así. Yo en realidad pues soy una persona política o que no sé, una boluda fue a comprar medio kilo de milanesa a 7 lucas casi. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Medio kilo, 7 lucas? Sí, 6 lucas 800, medio kilo de milanesa. Sí. Ufa. ¿Sí? Y me fui indignado, enojado. No, bueno. Y la percepción de esto de la inflación o del índice de pobreza, y cada uno lo percibe como quiere, o no lo percibe, o no le importa. Hay que tener en cuenta que la inflación, la última que arrojó el INDEC, que es la de diciembre, publicada en enero, arrojó 2,7 o 2,8, o sea, un casi 3%, que es alto. Recordemos, 3%, perdón, era lo que había prometido Massa para ser candidato en 2023. Él decía, bueno, si la bajo al 3% en marzo, soy candidato a presidente. Bueno, no la bajó al 3%, fue candidato a presidente y llegó al 12% después de las elecciones. La inflación medida mensualmente allá por octubre, noviembre o diciembre de 2023. Entonces, la comparación de aquel 12% final contra el 2,8% actual tiene un impacto en la subjetividad de las personas, lo mismo que la estabilidad relativa del precio del dólar. La otra vez hablaba con un compañero que señalaba la contradicción de aquellos que casi celebran que haya actores económicos de la vida social argentina que aprieten al gobierno con una devaluación. Comunicadores, analistas, Claro. que en televisión celebran que a Milei lo aprieten con que tiene que devaluar, ¿no? Y eso es problemático para el poder adquisitivo de los laburantes. Por eso Milei no quiere devaluar, y es lo mismo que no querían los gobiernos peronistas. O sea, hasta Massa, que si se quiere era el menos peronista de los integrantes del gobierno peronista último, peleaba para no devaluar o resistía a la devaluación que el Fondo Monetario le exigía, ¿no? Y no devaluar cuando el mercado te lo exige, cuando los actores económicos te lo exigen, implica una intervención del Estado sobre el tipo de cambio, y es un sacrilegio para estas ideas liberaloides que pregona Javier Milei, ¿no? Es una contradicción en sí misma, pero ellos tienen pisado el precio del dólar, y es lo que ruralistas y otros actores del poder económico local le están reclamando que suelte. Sí. Bueno, o sea, todas estas cosas, entonces, en resumen, el índice desacelerándose de la inflación y el precio relativamente estable del dólar con respecto al peso, pueden contribuir a cierta
paz social o cierta paciencia, cierta tolerancia, pese a los efectos negativos que sufren en su vida cotidiana los argentinos. Pero es lindo pensar también que Milei hace populismo con el dólar. Totalmente. ¿No? Y se apoya en las clases bajas y medias bajas, y no en las clases pudientes que le piden de que devalúe. Exacto, que desmienta si no es kirchnerista lo que está haciendo. Es de una perversidad porque en tremenda. realidad... Y también es tremendo, loco, la importancia mítica que tiene el dólar. Claro. Porque es muy importante que el dólar esté quieto. Es muy importante para el boludo que camina por la calle. Pero aparte te puedes comprar, mientras el que tiene plata hace negocios con el carry trade y tiene un 20% anual de ganancia en dólares, porque vende los dólares, que tiene montones de dólares en una caja de seguridad, los vende, los pone en un plazo fijo, los deja 60 días, después vuelve a comprar dólares y se ganó un montón de dólares más. ¿Sí? El tipo que no tiene plata, que es un pobre diablo, se compra en Mercado Pago, se puede comprar $100 mes. Sí. Y ojo, también hay que advertir que cuando en Argentina se achica la brecha entre el dólar y el peso, eso supone un encarecimiento de la economía local y un desmantelamiento del aparato industrial. Claro. Porque justamente si vos te acercás con el poder adquisitivo del peso a lo que valen los dólares, de alguna forma lo que empieza a suceder es que se cultiva muy fácilmente la tentación de adquirir productos importados, que es lo que sucede. Se la cantidad de gente, la cantidad de crotos, que por decirlo así, que compra en los portales internacionales, de Amazon, y que se compra la boludez más estúpida que puede encontrar, que la puede comprar. Una remera. Claro. Una remera. Sí. ¿Sí? Y eso es muy reconfortante. Entonces, uno podría advertir que, como dije la semana pasada, Milei hace gaslighting mientras produce todos estos... ¿Qué es gaslighting? Desaguisados económicos. De gaslighting, vamos a la definición de la inteligencia artificial de Google. Hay una obra de teatro de la década del 30 y una película de la década del 40 que se llama precisamente Gaslighting y versa sobre cómo un hombre manipula a su esposa y la hace creer que está loca, le hace creer que le está hace luz loca. de gas, ¿nunca escuchaste la expresión? No, Sí, escuché luz de gaslighting. Luz de gas no escuché. Es que la traducción es luz de gas. Traducido nunca lo escuché. Pero antes se usaba eso. Sí, se usaba, sí, yo lo conozco. Le hace luz de gas, No. como que le pinta... Bueno, es esto. Lo confunden. engaña, lo confunde. Es confundir. El gaslighting es un Como tipo de el abuso diario de psicológico Irigoyen. que consiste en hacer que alguien dude de su propia realidad. Ahí El está. abusador puede negar la realidad, presentar información falsa o escenificar situaciones extrañas. Yo más o menos lo planteé la semana pasada respecto de el carácter impotente del fascismo de Milei. Y que es fascismo o es una forma nueva de fascismo, pero al mismo tiempo él niega que lo sea. Sí. Y dice que no dijo lo que efectivamente Sí. dijo, ¿no? Lo planteamos acá en la mesa y lo charlamos un rato. Bueno, todo esto lo que hace es, mientras cultivan odio en las redes sociales, confundir muchísimo a la sociedad y seguir desprestigiando el estatuto de la palabra pública y que no tenga sentido dar ninguna discusión. O sea, no se puede hablar con psicóticos ni con necios. O sea, es demencial, es un delirio. La conversación pública está muy devaluada. Entonces, vende humo en ese contexto, Sí. un contexto que los medios de comunicación fabricaron muy pacientemente durante los últimos 20 años. Cuando Néstor Kirchner hablaba de gobernar el dólar, de que para gobernar Argentina había que gobernar el dólar, lo que hacían constantemente los medios de comunicación, ya en ese momento, era sembrar inquietud y nerviosismo respecto de la cotización del dólar. Ya en 2001, 2002, 2003 se movían de esa manera. Y Néstor Kirchner entendía que había que aplacar esa fiebre del dólar para poder gobernar con tranquilidad o suministrar tranquilidad a la población. Entonces, en medio de este humo que vende Milei, la oposición en general tiende a inventariar los problemas. A ver. El peronismo, que es, me parece,
el último reservorio de oposición en el país, como configuración política, ¿no? Por supuesto que hay mucha oposición que no es peronista, que hay mucho ciudadano que se la aguanta y lucha y pelea y no está necesariamente afiliado al PJ o se siente peronista, pero me refiero a que como estructura sólida, con capacidad para en algún momento desafiar lo que hay, el peronismo es la principal oposición. Y en este momento se dedica poco más o poco menos a inventariar lo que hace Milei. Te cuenta lo que está pasando. Relata lo que sucede, claro. Es un periodista más el peronismo. Sí. Y encontré una nota muy interesante de... Es espantoso lo que estás diciendo, ¿eh? Sí. No, te digo. Eso es tan espantoso que yo estoy de acuerdo también. Encontré una nota muy interesante que en realidad es un fragmento de un libro que publicó Revista Crisis. Sí, ¿qué? No. Que hable al micrófono, sí. Perdón. Que es a partir de un libro que publicó Tamar Pich, que es jurista, filósofa del derecho y crítica radical de los discursos sobre seguridad en Italia. Ajá. El libro lo acaba de editar acá en Argentina y traducir, por supuesto, la editorial Tinta Limón, y se llama El malentendido de la víctima, una lectura feminista de la cultura punitiva. Ella, por supuesto, hace esta crítica desde los feminismos, pero entiendo que aplica para la política en general lo que ella plantea respecto de este problema del malentendido de la víctima, y hasta nos podría remontar en Argentina a la época de los años 80, ¿no? Con la recuperación de la democracia en Argentina y la herencia que tenemos por eso de este tipo de configuración de la idea de la víctima en la política. A ver. Plantea cosas como que la centralidad de la víctima en el discurso público es testimonio de la hegemonía actual del lenguaje y la lógica del penal. Una hegemonía que también se puede ver en el lenguaje de los movimientos colectivos y que data de la primera mitad de los años 80 del siglo pasado. En el discurso público, dice esta autora, Tamar Pich, víctima comienza a sustituir otros términos, como oprimido u oprimida, con el declive de las grandes narrativas. En el plano cultural, este giro produce la reintroducción de los actores en un escenario hasta entonces caracterizado sobre todo por la atribución de los problemas, injusticias y cuestiones como esas a la estructura de la sociedad, al sistema. Es decir, cuando empieza a predominar la lógica del Código Penal y la búsqueda de la solución en juzgados, lo que termina sucediendo es que se debilita todavía más a la política, o sea, se pierde la política, se diluye la política porque el sistema empieza a derivar hacia lo judicial, hacia el lenguaje penal, hacia la idea de víctima frente a un abusador. Entiendo. No, quiero que me lo ponga para tonto. Que el paradigma de la victimización sustituyó a la política. Y eso empezó a pasar desde los 80 para acá. Mira, esta autora. Desde otro lado acabo de leer, no hablaba, no me acuerdo quién era la nota, bueno, no importa. Y hablaba de algo muy parecido, pero no ponía la cuestión jurídica o judicial en el medio, pero decía que la batalla cultural que da Milei está en espejo con la batalla cultural que damos nosotros, que dejó afuera a la cuestión política en un sentido de, como acá bien dice esta autora, Tamar no sé qué. Tamar Pich. Hablar de víctima y no de oprimido. Nosotros no hablamos más de explotación, no hablamos más del trabajo, no hablamos más de cuánto ganamos, y hablamos de los derechos que tenemos como ciudadanos. Como si eso estuviera despegado de cuánta energía, no sé cómo decirlo, monetaria perdemos frente al poder. Es que en la sociedad de consumo el derecho se reduce a un servicio. Claro. Y el servicio satisface o no satisface. Claro. ¿No? El derecho no se ejerce. Vos adquirís un servicio en la sociedad del consumo. O sea, por eso a mí me enojaba tanto en 2014, porque me parecía una rendición, más allá de su claridad en la lectura política, cuando Cristina decía que el siglo XX era el siglo de los trabajadores y el XXI el de los consumidores. Ahí había una rendición en sus palabras. No era culpa de ella, era lo que ella estaba viendo en la época, ¿no? Pero era un problema y que ahora yo lo veo con más claridad. Insisto, no era una culpa de Cristina. Claro, pero digo, por eso hay que recuperar
a la política hay que recuperar al trabajador, como decís vos, somos trabajadores, no somos consumidores, y no somos gays ni heterosexuales. Primero somos gente que labura y se tiene que ganar la vida. Sí, ahí, con respecto a la identidad, también por ahí es un poco problemático reducir nuestra autopercepción a la de clase, a la conciencia de clase, a la de ser un laburante y ya. Porque es verdad, es problemático. Sí. Esta discusión en ámbitos militantes se dio durante los últimos días a raíz de la multitudinaria marcha antifascista y antirracista y a la agitación que lograron producir y aglutinar los miembros de la comunidad LGTBIQ+, frente a los agravios y a la agresividad y el horror de Javier Milei, ¿no? Incluso muchos laburantes y compañeros que no necesariamente participan de la comunidad LGTBIQ+, fueron, se solidarizaron, se sintieron conmovidos y hasta vibraron con la experiencia de esa marcha. Dijeron, che, pará, estamos vivos, hay una vitalidad de la protesta, pese a que parecía que no y que la CGT no convoca acá o que el peronismo no hace tal cosa. O sea, hay sociedad para agitar, hay ganas de hacer quilombo. Entonces eso revitalizó, produjo un cimbronazo de energía. Pero vuelvo a Tamar Pitch porque me parece que ordena estas ideas que estamos conversando. Dice, la política de la identidad o de las diferencias que pide reconocimiento sobre la base de características personales devaluadas, que es esto que vos podés decir, o que son motivos de discriminación, tanto en el pasado como en el presente se han impuesto precisamente en torno al paradigma victimista, dando lugar a reivindicaciones y conflictos que tienden a ponerse en un plano horizontal, ignorando o en efecto pasando por alto cuestiones de desigualdad de poder político, económico y social. O sea, se borra la desigualdad, se borra la lucha de clases, y lo que hay es la identificación, ¿no? Pero esto pasa hace mucho, no es nuevo igual. Sí. El estatus de víctima, dice ella, atribuido o asumido, implica inocencia y pasividad absoluta. De hecho, hay buenas víctimas, es decir, reales, y pseudo víctimas, que no son tales porque se las acusa de haber colaborado con su propia victimización. Entonces ahí aparece el problema de víctimas verdaderas, que son solo aquellas que han hecho todo lo posible para evitar el bardo, para evitar serlo, han tomado precauciones, no se han metido en problemas, no han corrido riesgos considerados innecesarios, pero sobre todo corresponden al estereotipo de buena víctima compartido por los medios de comunicación, la justicia penal y las fuerzas del orden. O sea, el peronismo está tan docilizado que se siente reducido al papel de alguien que va anotando las cagadas que se manda Milei y trata de impugnarlas desde el Congreso, desde donde puede, pero no mucho más, no se siente con la potencia para hacer algo más. Eso que decís, digo, también me parece que yo me siento una víctima de esto que está sucediendo, ¿no? Y es cierto con lo que dice la autora, lo que contás vos, y ando por la vida queriendo que los otros se sientan igual de víctimas porque yo los veo víctimas, pero los otros no se sienten víctimas, tanto como yo. ¿Se entiende? O sea, claro, personas que igual padecen los efectos negativos pero de no Milei. se sienten víctimas. Claro, bueno, ahí va la percepción subjetiva. Y yo les digo, pero mirá que sos víctima. Y me dice, no, yo no soy víctima. Pero el asunto es que salirse de sentirse víctima y de salir de andar diciendo al otro que es víctima, no sé. Exacto. Creo que ahí justamente está la clave, en no jugar con la divisa de la víctima. Claro. Claro, porque va a ser nuestra identidad. Pero el peronismo tiene ese problemita, y esto me lo dijo Kaufman hace muchos años, con ser víctima. Hay un punto donde el peronismo se acomoda a ser víctima, a la resistencia. La resistencia es un gesto ¿te acordás? de alguien que está victimizado. Claro. Resistiendo con aguante, que nos parece horrible. Claro, pero no hay... Podría haber otra figura. Haber otra figura. Pero usamos esa, tenemos esa. Pero para ir cerrando, fijémonos un detalle. Si el escenario es de humo y gaslighting, ¿no? Donde un presidente pretende establecer un marco de conversación donde el que se queja no está viendo lo que pasa, no la ven.
no entienden, están exagerando, al mismo tiempo las herramientas políticas para salir de este quilombo lo que producen es victimización y no una organización para desafiar, el problema es mucho más complicado de lo que nos parecía hasta acá. Por supuesto. Hoy hay que ver si efectivamente sucede dentro de un rato. Va a haber una sesión que puede ser determinante para lo que resta del año en términos de la cita electoral. Si efectivamente el gobierno logra suspender en diputados las PASO de este año y luego las suspende, le da la media sanción restante en el Senado, se van a producir una serie de efectos sobre el escenario electoral que pueden ser beneficiosos para sacar de la modorra al peronismo. Por un lado, al suspender las PASO, si efectivamente se corrobora esto en la realidad, se va a caer la vigencia por este año, o mientras dure la suspensión, se va a caer la vigencia de una ley que impulsó Néstor Kirchner para que las PASO nacionales y las PASO de la provincia de Buenos Aires se hicieran juntas. Hay una ley en la provincia de Buenos Aires, impulsada por el kirchnerismo, que establece eso. Entonces Kicillof necesariamente tiene que convocar a las PASO, si las PASO se hacen este año, el mismo día que se produzcan las PASO nacionales. Si desaparecen las PASO de este año, Kicillof puede desdoblar sin problema la convocatoria a las elecciones provinciales, a las PASO provinciales. Y de esa forma lograría dos efectos. Por un lado, manejar con más autonomía la lapicera para confeccionar las listas para la legislatura bonaerense y lo mismo los intendentes para sus consejos deliberantes. Eso es más autonomía respecto de Cristina Kirchner y la Cámpora. Y al mismo tiempo, si eventualmente lograra prevalecer la lista de Kicillof y compañía frente a las listas del macrismo y los libertarios, Kicillof podría anotarse un triunfo. Y eventualmente habría que ver si Cristina Kirchner es o no candidata. Yo vengo diciendo que debería hacerlo o que se mueve como para hacerlo. Y si lo es, habría que ver si gana o pierde. Kicillof cotiza de una forma si Cristina gana y cotiza de otra si Cristina pierde en las elecciones de octubre, si es que efectivamente es candidata. Esto que estoy diciendo no es una especulación mía, sino que forma parte de las mesas de conversación del peronismo bonaerense. Es decir, tanto la Cámpora como el incipiente kicilofismo están calculando esto, charlan sobre esto, no entre sí, no la Cámpora con el kicilofismo, sino cada uno por su parte, evalúan estos escenarios. Dicen, bueno, si Kicillof desdobla y gana, nos caga, dicen los de la Cámpora. Entonces, que no haya suspensión de las PASO. Por eso, en el Congreso Nacional trataron de demorar todo lo posible la ruptura del bloque o que el bloque vote distinto en esta votación que se podría llegar a producir hoy si logran el quórum. ¿Y cómo lograrían el quórum? Lograrían el quórum con la ayuda de los peronistas de los gobernadores. Incluso, no sé si tan peronistas, pero por lo menos kirchneristas de Santiago del Estero fueron los que facilitaron el dictamen de mayoría el martes pasado para que hoy haya sesión. Con lo cual, estamos a las puertas de una novedad que puede llegar a producirse o no, pero sería esta, es el peronismo se va a reorganizar con un calendario electoral distinto al que estaba estipulado y eso puede hacer que se aleje del mero inventario de los desastres que causa Milei y tenga alguna gimnasia para proponer otra cosa. Bueno, creo que a partir de hoy esa incógnita podría empezar a resolverse. Vamos a ver qué pasa en la sesión. Gracias.